Muy bien, muy buenos días a todas y todos quienes se han ido sumando a nuestro seminario, aspectos ambientales de los proyectos de energía, recomendaciones en la evaluación de flora y vegetación. Este seminario está organizado en conjunto por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y el Ministerio de Energía. Esperamos que esta instancia sea de su interés. Mi nombre es Isabel Echeverría, yo voy a estar presentando este día para que tengan si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, favor, ustedes pueden escribir en el chat al respecto. En primer lugar, para comenzar nuestro evento, vamos a invitar a Sebastián Herrera, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Energía, que nos dará algunas palabras respecto de nuestro seminario. ¿Sí? ¿Estás por ahí, Sebastián? Sí, ahí te veo, Sebastián. Ahí sí. Sí, ¿cómo está Isabel? Muy buenos días. Muchas gracias a todas y todas las personas que están viendo este seminario. Primero que todo, excusar al subsecretario de Energía, Francisco López, que por motivos de agenda de último minuto no pudo estar aquí, me pidió que lo reemplazara en este seminario. Agradecer primero que todo a los organizadores y obviamente al director de la Corporación Nacional Forestal, don Rodrigo Munita, ya que han hecho posible, junto con la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía, la realización de este seminario tan interesante para todos los desarrolladores de proyectos de energía. Bueno, como todos los que están aquí escuchando seguramente sabemos, a futuro el Ministerio de Energía tiene distintos desafíos, dentro de los cuales uno de los principales desafíos que tiene, en conjunto con los otros ministerios del Estado, de los distintos organismos del Estado, es poder empujar la reactivación económica sostenible que tenemos como desafío posterior a el COVID-19. Adicionalmente a esto, nuestro país se ha planteado como desafío y como meta poder llegar a ser un país sin desarrollo eléctrico de centrales a carbón al año 2040 y ser un país carbono neutral al año 2050. Y para esto, obviamente, se requiere el reemplazo de las distintas centrales de generación de energía por otras tecnologías. Dentro de estas otras tecnologías, las centrales de energía renovables cobran un especial protagonismo y especialmente los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Esto nos permitirá no solamente tener una energía más limpia, limpiando nuestra matriz energética, sino que generar empleos en la construcción, operación y evaluación de este tipo de proyectos y también, obviamente, obtener una energía más económica y transformando en un país más resiliente. Desde el Ministerio de Energía, para poder realizar esta transformación de nuestra matriz energética, no solamente queremos que se realicen proyectos de energía, sino que queremos, y así lo ha manifestado el ministro y el subsecretario, queremos que los proyectos que se desarrollen sean buenos proyectos de energía renovable que generen energía limpia y que en su construcción, operación, logren mantener y cumplir con todos los distintos estándares normativos ambientales y sectoriales. Y para esto es importante que se dé cumplimiento a la evaluación ambiental, a la normativa robusta ambiental que nosotros tenemos y a los distintos componentes ambientales que los distintos proyectos de energía puedan llegar a tener, para que así los proyectos de energía se mantengan sólidos a lo largo de toda su vida útil, permitiendo la continuidad del suministro energético sustentable para toda la población, que era el rol que nosotros como ministerio tenemos. Y en este contexto es importante considerar en la evaluación de todos los proyectos de energía los distintos componentes relacionados con flora y vegetación que pueden ser críticos para los distintos territorios. Siendo una adecuada evaluación de estos componentes ambientales, permiten no solamente dar el cumplimiento ambiental, cuidar estos componentes, sino que también permitir una mayor agilización en la tramitación ambiental. La CONAF, junto con el Ministerio de Energía, trabajando en distintas mesas y en distintas reuniones, en una tarea conjunta, se han podido identificar distintos espacios de mejora para
para la calidad de los antecedentes que deben ser aportados por los distintos titulares durante la tramitación de las autorizaciones ambientales y permisos sectoriales en el marco y con posterioridad a la evaluación realizada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Estas mejoras resultan absolutamente necesarias para poder evitar una ralentización en el proceso de evaluación ambiental y por supuesto en los otros permisos. Y por eso, conjunto con AFE, en las distintas mesas de trabajo que hemos llevado adelante, nos planteamos como desafío tener estos distintos tipos de seminarios y también, obviamente, una serie de talleres donde podamos compartir con los distintos titulares de proyectos de energía para que se tenga una mejor comprensión sobre las distintas autorizaciones y permisos establecidos en nuestra legislación y que son de competencia de la Corporación Nacional Forestal. Este seminario lo que busca, como ya lo señalé anteriormente, es aportar a los distintos titulares los lineamientos y recomendaciones que están contenidos en la normativa y busca enriquecer la presentación de los antecedentes de flora y vegetación, facilitando de esta manera la evaluación de los trámites ante CONAF y ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y por lo tanto hago un llamado a que la distinta audiencia presente hoy día en este seminario pueda no solamente estar atento a los distintos lineamientos que se realicen, sino que también a través de los distintos canales que se habilitan para esto, poder compartir las inquietudes para de esta forma poder enriquecer las presentaciones de los expositores y asimismo poder obtener y solucionar las dudas para mejorar las distintas evaluaciones ambientales. Bueno, sin más que agregar, Isaú, te doy nuevamente el pase, agradeciendo nuevamente a todos los evaluadores, los expositores y los presentes en este seminario. Muchas gracias, Sebastián, por las palabras. Y ahora invitamos al director de CONAF, a don Rodrigo Munita, que nos pueda dar algunas palabras también para nuestro seminario. Ahí, Rodrigo, sí, ahí lo veo. Un segundo para... Eso, ahí sí, ahora sí. ahí estamos. Ok, Isaú, muchas gracias, buenos días. Y Sebastián, también buenos días. Y buenos días a todos los que están conectados en este seminario. Bueno, Sebastián dio el contexto y hay poco que agregar ahí a lo que Sebastián ha hablado. Agradecer también la posibilidad de generar espacios sinérgicos en los cuales, en definitiva, ambas instituciones que respondemos finalmente a roles importantes y relevantes e indispensables por parte del Estado, cada uno en su ámbito propio. Y como tenemos y nos encontramos en espacios en común con clientes privados, con clientes públicos, ¿cierto? En fin, muchos clientes que tienen muchos requerimientos. Es absolutamente necesario, por una parte, fortalecer las capacidades de las personas que trabajan en este ámbito. Fundamentalmente, yo diría, cada vez más importante es homologar criterios, miradas, a objeto de que una misma situación pueda ser resuelta a su vez de la misma forma en los distintos lugares donde nos toca actuar y con los distintos profesionales que les corresponde enfrentar. Lo peor que nos puede ocurrir, y muchas veces nos sucede, por lo menos a nosotros en la Corporación Nacional Forestal, muchos de nuestros, voy a decir, clientes, usuarios, beneficiarios, en fin, nos señalan, o muchos de nuestros stakeholders nos dicen, pucha, de pronto una situación, voy a decir en Arica y en Punta Arenas, en los extremos, siendo las mismas, hay un criterio para resolverlo en un lugar y otro criterio para resolverlo. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Por lo tanto, por supuesto, estas instancias persiguen también, además de entregar fortalecimiento de las capacidades, yo insisto en cómo homologamos criterios miradas, de modo de que el trabajo sea mejor, sea más expedito, sea menos burocrático,
eficiente en los procesos que como instituciones nos toque y nos toca enfrentar, resolver ex ante los cuellos de botella, anticiparnos a las situaciones. Hoy día nuestros clientes a nosotros nos están demandando, y yo lo veo fundamentalmente en todo lo que tenemos que ver con los planes de manejo. Desde luego los planes de manejo tienen periodos, pero pucha, lo que nos dicen, bueno, anticipennos los warnings, la alerta antes, y no esperemos el último día que para llegar a esa etapa del proceso. Yo diría la modernización del Estado pasa por eso, entre otras cosas, como los servicios públicos ponemos plataformas, ponemos personas habilitadas, personas capacitadas que conocen muy profundamente el quehacer que les corresponde realizar, y en esta mirada de que hoy día lo que nos exigen en general nuestros clientes en el ámbito en que estén, tenemos que dar una respuesta satisfactoria. De manera de que feliz de encontrarnos en estos espacios compartidos, en este momento con energía y con todas las personas que están como audiencia. Esperar de que la jornada sea muy útil. Como digo yo, pregunten, levanten el dedo tantas como cuantas veces estimen pertinente a los relatores, pero lo peor es irse con dudas frente a algún contenido, ¿cierto?, que se pueda exponer. Como Corporación Nacional Forestal, quedar siempre, y estamos a disposición del Ministerio de Energía, de la Subsecretaría también cuando lo estimen pertinente, en los temas en los cuales podamos aportar, y de los consultores también todas aquellas dudas, inquietudes que desde o que tengan que ver particularmente con el sector forestal, a su disposición. Aquí está también nuestro gerente del área de fiscalización, ahí está Juan Carlos Castillo, el dueño allí de la fiscalización de la CONAF, así que cuando quieran y requieran algo, ahí está Juan Carlos y el equipo nuestro para poder mejor, oportuna y muy profesionalmente responder. Termino nuevamente agradeciendo la oportunidad, agradeciendo también la alta participación de participantes que hay, y deseándoles que ojalá esta sea una muy buena jornada de trabajo. Así es que, Isabó, muchas gracias por la coordinación, y Sebastián también por la introducción que contextualiza, ¿cierto? Por mi parte, aportar lo que corresponde a la Corporación Nacional Forestal, y al subsecretario, cuando esté disponible, yo a su también disposición. Muchas gracias, director, por estas palabras. Muchas gracias también ahí a Juan Carlos Castillo. Y ahora comenzaremos con nuestro seminario. Recordarles que estamos grabando esta actividad y que las presentaciones estarán disponibles en la web tanto de CONAF como de Energía posteriormente. De la siguiente manera se realizarán las consultas para que podamos tener ahí una modalidad ya definida. Estas se realizarán a través del chat. Ustedes pueden ahí consultar todas sus inquietudes a través del chat escritas, y una vez que se realice una de las presentaciones, durante esa presentación ustedes pueden realizar todas las consultas necesarias respecto de ese tema en el chat, y luego al final de cada presentación se dejarán unos minutos para responder alguna de estas consultas. Por favor, no duden en escribir sus inquietudes en el chat, estaremos ahí esperando y leyéndolos. Ahora daremos paso a Pablo Caulier, ingeniero civil electricista de la Universidad Católica, máster en Ciencias en Energía y Políticas Públicas, y que antes de llegar al Ministerio de Energía estuvo en departamentos de regulación, desarrollo y comercial de empresas eléctricas. Actualmente se desempeña como el jefe de la unidad de acompañamiento de proyectos del Ministerio de Energía, y nos presentará una reseña del Plan Más Energía y la importancia de la coordinación entre los servicios, como lo ha hecho hasta ahora Energía y CONAF. Ahí te veo, Pablo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Oigan, si me pueden habilitar, por favor, la posibilidad de compartir pantalla. Un segundo.
Un segundo. Ahora sí, Pablo, debieras poder. Prueba. Ahora sí. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve muy bien. Ya, disculpa. Muy buenos días a todas y todos. A ver, primero agradecer, gracias por la introducción, Isaó. A todo esto mencionar que Isaó también es miembro profesional de la unidad de acompañamiento de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía. Agradecer a todos su presencia, especialmente al director ejecutivo de CONAF y al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Energía por sus palabras al inicio. Agradecer también al subsecretario de Energía, que, bueno, por las razones ya comentadas por Sebastián, no pudo acompañarnos hoy día, pero tenía toda la intención de estar aquí con nosotros. Agradecer de antemano a los expositores, Fernando y Simón, que han preparado unas ponencias muy interesantes, espero que sea de su interés. Y también a los equipos técnicos tanto de CONAF como del Ministerio de Energía, que han trabajado varias horas para organizar este evento y bueno, ahora están trabajando ahí tras bambalinas para asegurar el éxito de este evento. Ahí estamos. A ver, Chile tiene un tremendo desafío energético. El año 2019, solo un 44% de la energía eléctrica que se generó en nuestro país provino de fuentes renovables, ¿ya? Que son por lo demás fuentes locales. El restante 56% vino íntegramente o principalmente de fuentes basadas en hidrocarburos, ¿ya? Que no es menor considerando que son mayoritariamente importados, ¿ya? Hoy día Chile es un importador neto de energía, fundamentalmente basado en hidrocarburos, es decir, petróleo y sus derivados, carbón y gas. Y con esto no solo estoy pensando en el sector eléctrico, sino que también en todos los otros usos en transporte o usos térmicos industriales, etcétera. ¿Ya? De manera que en la actualidad somos un país tremendamente dependientes energéticamente. Esto además conlleva que tengamos altos costos de energía, ¿ya? Y en esa línea nos hemos planteado hoy día, adicionalmente a ello, nos hemos planteado hoy día metas muy desafiantes, ¿ya? Por un lado está la meta de descarbonización. Recordemos que el sector de energía es responsable por un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 32% de esas emisiones corresponden al sector eléctrico, ¿ya? Y además la meta de carbono neutralidad hacia el año 2050. Afortunadamente para nosotros, en los últimos años, los precios de las energías renovables, no convencionales, como le llamamos, cayeron drásticamente, ¿ya? Y a su vez estas energías se están volviendo cada vez más eficientes, ¿ya? Esto obviamente nos abrió el camino para poder aprovechar nuestros propios recursos energéticos y así mitigar esta histórica dependencia energética que hemos tenido en las últimas décadas, ¿ya? Y es producto de ello que hoy día nos encontramos en medio de esta transición energética con un gran número de proyectos de desarrollo, esencial o principalmente fotovoltaicos, eólicos y proyectos de transmisión, por supuesto. Hoy más que nunca, quizás el sector de energía ocupa un importantísimo lugar en la economía del país, ¿ya? Con una sostenida atracción de la inversión extranjera y aportando a la creación constante de puestos de trabajo, ¿ya? Esto es particularmente relevante en el complejo escenario actual que estamos enfrentando en términos sanitarios y por supuesto, económicos, ¿ya? Y queremos que así se mantenga, ¿ya? Tanto por nuestros objetivos energéticos como ambientales y por la salud de nuestra economía en estos tiempos tan difíciles. Revisemos algunas cifras del sector. De acuerdo al reporte de proyectos que publica la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía, al 31 de agosto habían en construcción 98 horas de generación por un total aproximado de 6.500 megawatts de capacidad instalada, para que se hagan para ponerlo en perspectiva, eso representa aproximadamente la mitad de la demanda eléctrica nacional al día de hoy. También habían unas 759 kilómetros de líneas de alta tensión.
había al menos 150 proyectos activos, es decir, con RCA favorables y preparando el camino para iniciar etapa de construcción. Ellos a su vez representan una inversión aproximada de unos 14.000 millones de dólares. Y esa fecha también, en etapa de calificación, en el CIA, se encontraban cerca de 12.800 megawatts y más de 1.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Yo me atrevería a decir que estas cifras, no sé si hayan precedentes de tanto proyecto, digamos, activo en la historia de este país. Solo en el primer trimestre del año 2020 ingresaron más proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que en todo el año 2019 y en todo el año 2018. Esta enorme cantidad de proyectos está poniendo a prueba, obviamente, el sistema, que tiene sus limitaciones, sobre todo dado el contexto actual, y esto obviamente nos obliga a adaptarnos, ¿ya? Tenemos que entre todos los stakeholders buscar la forma de hacer más eficientes los procesos de tramitación, tanto ambiental como sectorial, y cualquier otro permiso, por el éxito de la evolución de nuestra matriz energética hacia una matriz más renovable y resiliente. Aquí quiero relevar el rol que tienen los titulares y las consultoras para una tramitación expedita, ¿ya? Presentar información de manera oportuna y en la calidad que esperan los servicios es fundamental para facilitar su evaluación y satisfacer los requerimientos de los distintos servicios, ¿ya? La División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía tenemos por misión dar dinamismo al desarrollo de los proyectos energéticos. Por un lado, haciendo uso del principio de coordinación de los órganos del Estado, buscamos agilizar los proyectos en tramitación ambiental y sectorial de los proyectos energéticos. Y por otro lado, también brindamos orientación y guía a los inversionistas para el desarrollo de los proyectos sostenibles. Como Ministerio de Energía estamos impulsando una serie de talleres técnicos en diversas dimensiones de los proyectos de energía, con el objetivo de entregar herramientas, recomendaciones y pautas que agilicen la tramitación ambiental y sectorial de los mismos. Quisiera aprovechar la instancia para invitar a los desarrolladores y consultores para acercarse al equipo de la unidad de acompañamiento de proyectos, a la división de desarrollo de proyectos, desde etapas tempranas de desarrollo, es decir, previo al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Promovemos el desarrollo energético sostenible, es decir, resguardando los 3 pilares de la sostenibilidad: económico, ambiental y social. No podemos hacer vista gorda de los impactos que la infraestructura energética tiene en su contexto, ¿ya? Y un proyecto sostenible se hace responsable de los impactos que genera en su entorno, de manera que éste se pueda desempeñar en armonía, ¿ya? Insisto en relevar el rol que tienen los desarrolladores en poder agilizar la tramitación ambiental y sectorial dado el contexto actual, ¿ya? Presentando información en la calidad y en la oportunidad que se espera, digamos, promoviendo así un desarrollo armónico de nuestra matriz que nos permita aprovechar nuestros propios recursos naturales y así nuevamente mitigar esta dependencia energética, digamos, de los mercados extranjeros y además de los hidrocarburos, combustibles que por lo demás emiten una gran proporción de los gases de efecto invernadero en nuestro país. Invitar nuevamente a los desarrolladores de proyectos a analizar estos impactos con tiempo, poner atención a los impactos económicos, ambientales y sociales que tienen sus proyectos, ¿ya? Y consultar las pautas y guías y acercarse anticipadamente al Ministerio, a las CEREMIS y a los distintos servicios como CONAF, al SEA también, digamos, para ir anticipando las dificultades que puedan tener sus proyectos y presentar propuestas coherentes con anticipación. Sin más que agregar, me iba a hacer una presentación breve que sirviera de contexto, dejarle ahí mi información de contacto para que nuevamente invitarlos cordialmente a que se acerquen a la unidad de acompañamiento del proyecto. Eso, muchas gracias por su atención y nada, Isaú, te devuelvo la palabra para que entremos ya en materia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Ahí nos consultaban en el chat, estaba viendo cómo acercarse a la unidad de acompañamiento de proyectos. Ahí si nos puedes contar un poco.
Ahí, gracias. Cuando corté el micrófono no lo podía volver a habilitar. Muy sencillo. Hay un correo, se pueden acercar por correo, que es UAP, de Unidad de Acompañamiento de Proyecto, uap@minenergia.cl. A mi correo también, pcaulier@minenergia.cl. Ahí vi que Mariel lo puso en el chat. Nos pueden escribir a ese correo. Y a partir de esa instancia podemos generar una reunión si es necesario, conversar telefónicamente. Yo creo que el canal más expedito, lo más sencillo en este punto es contarles este correo, que se acerque por esa vía y nosotros tomaremos a la brevedad contacto con ustedes. Sí, muchas gracias nuevamente, Pablo, por la presentación y también por la aclaración a la duda. Vamos a continuar con nuestro seminario. Gracias nuevamente. Ahora vamos a pasar a la parte medular del seminario. Y en primer lugar tenemos la presentación respecto de la definición y justificación del área de influencia en flora y vegetación, a cargo de Simón Devia. Simón Devia es ingeniero forestal de la Universidad Católica. Tiene un diplomado en rehabilitación y restauración ambiental y un magíster en teledetección. Ha estado trabajando en la Corporación Nacional Forestal desde 2013, primero en el Departamento de Arborización hasta 2015, y actualmente trabaja en el Departamento de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal. Invitamos entonces a Simón para que nos pueda realizar su presentación. Muchas gracias, Isabel. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Simón. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, ahí podemos ver la presentación, en modo presentación. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy les voy a presentar respecto de la definición y justificación del área de influencia de flora y vegetación, los contenidos de la presentación a tratar. Voy a dar una pequeña introducción respecto de la guía de evaluación ambiental que se encuentra actualmente vigente y sobre la cual los profesionales de CONAF sacamos los criterios para pronunciarnos en el CIA. Voy a dar una pequeña también introducción respecto de la evaluación de impacto ambiental y luego vamos a pasar a ver temáticas del área de influencia, tales como su definición, los contenidos del área de influencia, así como sus elementos y atributos. Además, voy a exponer respecto de la importancia que tiene el área de influencia en el CIA y vamos a ver que el área de influencia es necesaria tanto para declaraciones de impacto ambiental como para estudios. Y finalmente, terminar la presentación con algunas propuestas de mejora a la hora de enfrentar la evaluación del capítulo del área de influencia. Eso. Bueno, como departamento, como institución, como CONAF, contamos desde el año 2014 y actualmente se encuentra vigente la guía de evaluación ambiental denominada Criterios para la participación de CONAF en el CIA. Actualmente estamos trabajando en la actualización de esta guía, la cual va a estar disponible antes de fin de año. Es muy importante señalar que esta guía sirve de cabecera para los evaluadores de CONAF para consultar cuáles son los criterios de CONAF en la participación en el CIA. Por lo tanto, invitamos tanto a titulares como consultores para que la tengan siempre de cabecera a la hora de tramitar proyectos que impliquen la afectación del componente flora y del componente vegetación, ya que ahí están los criterios mediante los cuales van a ser evaluados dichos proyectos. La evaluación de impacto ambiental, como definición, es un procedimiento que está orientado a determinar si el impacto ambiental de un proyecto o actividad se ajusta a las normas vigentes.
y se basa principalmente en el análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad y cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente en los escenarios con y sin proyecto. Para contextualizar mejor esta última frase, me gusta siempre presentar este diagrama que se encuentra disponible en la guía para la determinación del área de influencia del CEA, que es del año 2015, y comienza este diagrama señalando que todo proyecto, para la tramitación exitosa de todo proyecto, se debe describir de muy buena manera y muy precisa las partes, obras y acciones que éste tiene, así como también sus emisiones y residuos, porque es en base a estas partes, obras y acciones que en primera instancia se determinarán y justificarán las áreas de influencia para cada elemento del medio ambiente, y se realizará además una descripción general de la misma. Una vez identificadas estas partes y habiéndoseles asociado un área de influencia, es que se identifican los impactos y se predicen los impactos a través y primeramente se identifican dichos impactos, y luego ocurre este proceso iterativo que al comenzar a identificar los impactos puede suceder que la extensión de mi área de influencia cambie en función de estos. Y este proceso iterativo es muy importante que lo tengan en cuenta antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que hacer este proceso iterativo entre la identificación de los impactos y la determinación y justificación del área de influencia en el sistema probablemente nos lleve y nos lleva generalmente a hacer consultas al respecto, y estas consultas significan principalmente y se traducen en adendas, las cuales, para evitar los tiempos de tramitación, todos queremos tener la menor cantidad de adendas posible. Entonces, volver a señalar que entre la determinación del área de influencia y la identificación de impactos existe un proceso iterativo mediante el cual, en función de los impactos, yo puedo cambiar la magnitud y la extensión de mi área de influencia. Este tema lo voy a abordar más adelante en detalle con algunos ejemplos. Bueno, como ya dije, la identificación de los impactos se realiza una vez conocidas las características generales del área de influencia y en este proceso iterativo antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y para determinar si los impactos identificados son significativos o no significativos, se debe recurrir a los criterios que aparecen en el artículo 11 de la ley 19.300, a los criterios del artículo 6 y 8 del reglamento, así como también a las guías específicas del CEA y también, como mencioné anteriormente, a la guía de CONAF. De acuerdo al artículo 2 del reglamento del CIA, el área de influencia es un espacio geográfico cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Para abordar de buena manera y explicar bien esta frase que estamos acostumbrados a leer y que generalmente se presenta en las tramitaciones de estudios como de declaraciones, la vamos a desmenuzar un poquito y vamos a decir en primera instancia que es muy importante reconocer que el área de influencia es un espacio geográfico, y dicho espacio geográfico puede ser terrestre, aéreo o acuático, y es en este espacio geográfico desde donde se obtiene la información para la predicción y evaluación de impactos. Y esta información, es en base a esta información que se debe evaluar si se generan o presentan algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley para el caso de los estudios, o para justificar la inexistencia de dichos efectos
características o circunstancias en el caso de las declaraciones. Entonces, para resumir, muy importante es que el área de influencia es un espacio geográfico, por lo tanto debe estar siempre bien delimitado y debe ser claro, y es que es de él de donde se obtiene, es del área de influencia de donde se obtiene la información para la predicción y evaluación de impactos, ya sea para ver si se generan o presentan algunos de los efectos del artículo 11 o para justificar la inexistencia de dichos efectos. Respecto de los contenidos del área de influencia, se listan en el literal E del artículo 18 del reglamento, y en base a las competencias que tiene CONAF en el marco del CIA, son dos los contenidos principales que administra esta corporación a la hora de pronunciarse, que son los ecosistemas terrestres y las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación. Estos contenidos, a su vez, contienen elementos, y los elementos son los objetos de protección en el CIA, y estos elementos a su vez tienen atributos que son los necesarios para predecir y evaluar los impactos en dichos elementos. A continuación, bueno, también es muy importante señalar, como habíamos dicho anteriormente, que siempre se debe considerar la descripción general del área de influencia tanto en una declaración como en un estudio, ya sea para ver si se generan o presentan los efectos del artículo 11 o para considerar su inexistencia. Los elementos y atributos del área de influencia. Como habíamos señalado, los contenidos del área de influencia que son competencia de esta corporación son los ecosistemas terrestres y las áreas protegidas y sitios prioritarios. Resulta que las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto son considerados objetos de protección. Y en el caso de los ecosistemas terrestres, los elementos considerados objetos de protección son los mismos ecosistemas terrestres, y en este caso, y de materia institucional, las plantas en general. Y sobre estos ecosistemas terrestres y plantas es que se deben describir sus atributos. ¿Y cuáles son los atributos que se deben describir? Al menos son la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las plantas o de los ecosistemas terrestres, y así como su clasificación según su categoría de conservación. ¿Cuál es la importancia del área de influencia en el CIA? Es que en ella se encuentra la información necesaria e indispensable para realizar la predicción y evaluación de los impactos ambientales. Es donde se expresan dichos impactos de un proyecto o actividad, y es donde se encuentra la información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, como por ejemplo las plantas. Y es muy importante que el impacto, aunque sea significativo o no, se debe describir el estado del elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto, independiente de su significancia. A modo de ejemplo de lo que señalé, vamos a ver este tema de evaluar la significancia del impacto pérdida de comunidades de flora. Entonces, tenemos en primera instancia que el contenido del área de influencia que se está tratando es respecto de los ecosistemas terrestres. Luego, ¿cuáles son los elementos que componen este impacto? Son las plantas, que son objeto de protección en el CIA. Importante aquí es ahora determinar cuáles son los atributos que necesito relevar de dicho elemento para evaluar la significancia del impacto pérdida de comunidades de flora, y como por ejemplo, dichos atributos pueden ser la ubicación y abundancia de flora clasificada según su categoría de conservación. Es un poco esa la lógica que sigue el tema de identificar los impactos y cómo se relacionan con el área de influencia. Bueno, el área de influencia es necesaria tanto para declaraciones como para estudios, y se debe definir y justificar para cada elemento afectado del medio ambiente, ya sea por impactos significativos como por impactos no significativos.
tanto una DIA como una EIA debe contener una determinación y justificación del área de influencia del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma. Y aquí me quiero detener para que veamos en detalle qué significa determinación, qué significa justificación y a qué se refiere una descripción general. Y en base a la información disponible de servicios de evaluación ambiental, el concepto de determinar el área de influencia significa que se debe establecer y fijar en términos espaciales, indicarlo con claridad y exactitud, es decir, con límites claros. Generalmente las áreas de influencia son polígonos que están alrededor de las obras, partes o acciones de un proyecto, en donde se expresan los impactos ambientales de dichas partes, obras y acciones. Se debe justificar. ¿Qué significa justificar? Y este término es algo que generalmente, este verbo generalmente se solicita a titulares y consultores en la evaluación, y para justificar un área de influencia significa proporcionar información que explique y fundamente la determinación de la misma. Y para explicar y fundamentar se debe recurrir a capítulos de libros, a artículos científicos o documentos técnicos que permitan proporcionar información respecto de la extensión que tiene tal área de influencia, considerando los impactos que en ella se expresan, sean estos significativos o no. Por su parte, la descripción general del área de influencia se hace respecto de aquellos elementos que no son receptores de impactos significativos, tanto en declaraciones como en estudios. Y la descripción detallada del área de influencia se hace respecto de aquellos elementos que sí son receptores de impactos significativos, en el caso de las EIA. Las metodologías para describir de manera general el área de influencia y para describir de manera detallada el área de influencia son temas de la línea de base que van a ver en la próxima presentación. Una vez realizada la predicción y evaluación de impactos, el área de influencia puede comprender impactos significativos y no significativos. Me voy a detener un minuto en esta frase y la vamos a abordar con un ejemplo que espero que sea claro. En la imagen tenemos la típica línea de alta tensión que tiene una faja de seguridad, y sobre esa faja de seguridad es que se realiza generalmente una tala rasa de toda la vegetación que se encuentra al interior de esta. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, nuestra actividad o nuestra acción, que es parte de la descripción del proyecto, sería el despeje de la faja de seguridad. Y es sobre esta acción que se deben predecir los impactos que se van a expresar en el medio. Como por ejemplo, producto de la acción despeje de faja de seguridad, existe el impacto de pérdida de bosque nativo y lo consideramos que es un impacto significativo. Por ejemplo, otro impacto que salta a la luz de esta intervención es la pérdida de hábitat de especies en categoría de conservación, y también se considera como significativo. O también podemos tener otro impacto como la pérdida de conectividad en el paisaje, que también sería un impacto significativo. Y resulta que si queremos definir el área de influencia en función de estos tres impactos, considerando esa acción, nos coincide que el área de influencia nos coincide con la zona de despeje de faja de seguridad. Entonces, generalmente, lo que encontramos en los estudios y en las declaraciones es que el área de influencia tiene una extensión solamente acotada a este tema del despeje. Sin embargo, si agregamos otro impacto
que es muy importante de analizar a la hora de intervenir vegetación, que es el efecto borde. E independiente que nuestro efecto borde pudiera ser considerado como impacto no significativo, nuestra área de influencia variaría en extensión. ¿Y cuánto sería la variación de esa extensión? Va a depender de la magnitud del efecto borde que se justifique para el ecosistema que se está evaluando. A esto nos referimos cuando el área de influencia pueda comprender impactos significativos y no significativos, y también a esto nos referimos con el proceso iterativo que se debe dar antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el cual empieza a conversar y se empieza a definir la extensión del área de influencia en función de los impactos identificados. Y finalmente, el área de influencia que debe ser presentada para este proyecto, considerando la acción de despeje de faja de seguridad, considerando solamente la acción de despeje de faja de seguridad, es aquella que está en rojo y considera el impacto efecto borde, aunque este impacto no sea significativo. Por su parte, existen en energía otros proyectos que son que responden claramente a la estrategia que se está llevando de descarbonización, y son los parques eólicos. También en el tema de los parques eólicos podríamos nuevamente considerar que solamente el área de influencia se acota a las áreas de despeje de vegetación. Sin embargo, si consideramos el impacto del polvo en suspensión que se genera por la operación y por la construcción de las hélices, así como de los caminos para acceder a las hélices, y cuál es el impacto que este polvo en suspensión tendría sobre la vegetación, sea este impacto significativo o no, es que el área de influencia debe tener una extensión tal que considere este impacto en su interior. Lo mismo pasa con los parques fotovoltaicos. Generalmente se considera el área de influencia para los parques fotovoltaicos que es equivalente al área de despeje de la vegetación. Sin embargo, si consideramos nuevamente que el despeje de generalmente amplias superficies son los parques fotovoltaicos que se despejan hasta 300 hectáreas, nos han tocado evaluar de despeje de bosque, considerando los cambios ambientales que se producen producto del cambio de la cobertura del suelo, es que se debe evaluar el impacto del efecto borde sobre la vegetación aledaña. Y es ahí donde entra la definición del área de influencia, que debe considerar ese impacto sea significativo o no. Finalmente, algunas recomendaciones en base a lo que he estado exponiendo, es que se debe justificar siempre técnicamente la extensión del área de influencia, como se dijo, a través de literatura científica, capítulos de libros o documentos de esa índole. Además, se debe definir el área de influencia para cada parte, obra o acción, así como para cada emisión y residuo del proyecto. Y aquí también me voy a volver a detener, porque, por ejemplo, esta es una línea de alta tensión y esta es la presentación del área de influencia que tuvo a la hora de ingresar como estudio de impacto ambiental. Y aquí podemos destacar que el área de influencia se circunscribe solamente a la faja de seguridad de la línea de alta tensión, y además podemos ver que los caminos que se proyectan a construir para acceder a las torres de alta tensión, ya sea para su construcción como para su mantenimiento, carecen de área de influencia. Y es entonces que empiezan las consultas de los evaluadores y comienzan las adendas, pero finalmente lo que sale del proyecto y lo que es aprobado es un área de influencia que comprende los impactos que hemos visto, como el efecto borde o como la generación del polvo en suspensión y sus efectos sobre la vegetación, o también el efecto que tiene la pérdida de conectividad en el paisaje. Y a la luz de esos impactos que se solicitan, se evalúen, se aumenta la extensión del área de influencia, y adicionalmente se consideran para los caminos, es decir, para cada parte, obra y acción del proyecto, debe estar con su respectiva área de influencia. Y así finalmente cómo sale el proyecto.
y así es como ingresa como estudio. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones en este breve rato, es que se debe en el área de influencia considerar impactos significativos y no significativos. En el área de influencia se debe indicar todas las áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del CIA. Y finalmente, pero no menos importante, y quiero hacer hincapié en esto, es que se presente, que cuando presenten los estudios o las declaraciones al sistema de impacto ambiental, las presenten con la cartografía en formato digital, y esto es en formato KMZ y Shape. ¿Por qué? Porque en este formato es mucho más amigable evaluar el proyecto y quedan menos dudas a la hora de realizar la evaluación. Y cuando hay menos dudas, hay menos preguntas. Y si hay menos preguntas, hay menos adenda. Entonces, entre más clara sea la información que se presenta, mejor va a terminar el proyecto y probablemente se evalúe de mejor manera y de forma más rápida. Por lo tanto, muy importante es que siempre, ya sea para el capítulo de la influencia como para el capítulo que corresponda, se presenten en formato digital, KMZ y Shape, las cartografías correspondientes. Bueno, eso ha sido la presentación. De antemano, muchas gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias, Simón, por la presentación. Te pido que te quedes ahí en el micrófono para poder realizar algunas consultas que nos han llegado durante la presentación en el chat, que te paso a dar a continuación. Nos consultan primeramente dónde se puede descargar la guía 2020, la guía de evaluación de impacto ambiental que presentaste al principio. La guía de evaluación de impacto ambiental está en el proceso de validación y se va a encontrar disponible en la página web de CONAF antes de finalizar el año. Actualmente no se encuentra disponible y estamos todavía con la guía del 2014, pero antes de fin de año va a estar esta nueva guía de evaluación ambiental. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos algunas preguntas más que salieron durante la presentación. Esperamos haber respondido a la consulta de la participante. La siguiente consulta es, ¿qué criterios utiliza CONAF para diferenciar entre área de influencia y área de estudio en la evaluación ambiental de proyectos de energía? La verdad es que el área de estudio no aparece un poco como alguna definición en el reglamento o en la ley. No sé si ese concepto corresponda y esté en el marco de lo que solicita la normativa. Por lo mismo, el área como para responder, el área de influencia es donde se levanta la información de la línea de base. Así que pudiéramos decir que ese concepto es equivalente al área de influencia, porque es en el área de influencia donde se levanta toda la información de los elementos del medio ambiente a través de la línea de base. Espero haber respondido a la consulta. Entiendo. Sí, muchas gracias por la respuesta. Esperamos haber respondido a la consulta del participante. Tenemos también un par de consultas más respecto de qué criterios está considerando el efecto borde para la determinación del área de influencia. El efecto borde está definido como un cambio en las características microambientales que se generan en la vegetación que queda remanente a las áreas de corta. En este caso, aquí. Entonces, estos cambios en la intensidad de la luz, en la humedad relativa, en la humedad del suelo, así como también produce que se cambie la composición de especies, por ejemplo, en el borde, que empiecen a haber especies invasoras, aunque en algunos casos el borde favorece a alguna otra especie. Es importante que se determine si este efecto borde, cuál es la extensión que tiene, pero de existir, siempre existe, está documentado por bibliografía
que luego de una intervención como la que podemos ver aquí, que debe tener, no sé, unos 40, 50 metros de ancho, se genera un efecto de borde sobre la vegetación aledaña. Entonces ese es un impacto que va a estar presente. Sea significativo o no sea significativo, no es lo que estamos viendo en este tema de la presentación, sino que es que se considere dicho impacto a la hora de plantear el área de influencia. Ok, sí, muy claro con la respuesta. La siguiente pregunta dice que, ¿qué ocurre con el MPS? En varias regiones, CONAF pide que se evalúe, sin embargo, la literatura científica no es concluyente sobre la afectación de polvo en vegetación natural. ¿Qué pasa con el material particulado? En base, qué bueno escuchar que se ha consultado literatura para ese impacto, y claro, probablemente no sea concluyente. Sin embargo, hay situaciones particulares en donde se puede apreciar en terreno que ese material particulado en suspensión sí afecta, ya sea significativamente o no, a las especies vegetales. Un caso que siempre se ve en terreno, y probablemente muchos compartan esta opinión, es que el guayacán se afecta su vigor y generalmente se va poniendo clorótico producto de este polvo en suspensión. Es cierto que no puede ser que para esa especie sí, pero a lo mejor para alguna otra especie la verdad es que no sea no afecte en gran magnitud. Sin embargo, lo que se quiere resaltar con este tema con este impacto es que el área de influencia no solamente debe considerar el impacto del despeje de la vegetación, sino que debe considerar otros impactos y que debe ser definida su extensión en base a estos otros impactos, como por ejemplo el material particulado en suspensión. Ok, sí, esperamos ahí haber respondido a la consulta del participante. Y siguiente consulta que tenemos también para ti, Simón, respecto a si existe un grado de información mínima que deban contemplar los KMZ, los shape de superficie en metros cuadrados, por ejemplo, eh, o solo basta con que sea la representación gráfica. Muchas gracias por la consulta. La verdad es que si estamos hablando, por ejemplo, de la información cartográfica de línea de base, entonces los polígonos de vegetación que en la línea de base se representen, es de mucha utilidad que vengan con sus respectivas tablas de atributos y que tengan la mayor cantidad de información posible en esas tablas, como por ejemplo la estructura vertical, la estructura horizontal, el tipo de vegetación, la especie, las densidades, o alguna otra variable que sea de interés, quizás pendiente, pero eso, entre más información posean los KMZ y los shape en temas de variables y atributos que describan de buena manera tanto el área de influencia como la línea de base, resulta mucho mejor y más completa la evaluación. De acuerdo. Sí, esperamos haber respondido también a esa consulta del participante. Y tenemos también cuáles son los parámetros que se deben considerar en la determinación del área de influencia. Los parámetros. La verdad es que esos parámetros van a ir en función de los impactos que se identifiquen que deban ir que deba comprender el área de influencia. Entonces, la extensión y la magnitud del área de influencia, por ejemplo, si consideramos el efecto borde, el parámetro sería la distancia que va a tener este efecto sobre la vegetación circundante. Y en base a ese parámetro es que se va a definir la extensión del área de influencia.
De acuerdo, ahí esperemos que les haya quedado claro ese tema a nuestros participantes. Y finalmente tenemos una última pregunta para ti, Simón, respecto nuevamente al efecto borde. Para un parque fotovoltaico, ¿será siempre necesario considerar un área de influencia mayor al polígono de emplazamiento del proyecto? Yo no diría que siempre, porque hay parques fotovoltaicos también que tienen una extensión que tienen una extensión de 1 hectárea o de 2 hectáreas, así como también hay parques fotovoltaicos que tienen una extensión de 300 hectáreas. Entonces va a depender de las obras, de las actividades y de las partes que tenga el proyecto y de cuál sea su extensión. Y en base a eso van a surgir los impactos y es en base a estos impactos que se debe definir la extensión del área de influencia. Entonces yo no sería categórico de decir que siempre el área de influencia va a ser superior al área de la corta, porque va a depender de la cuantía de esa corta y de los impactos que se identifiquen producto de esa corta. Sí, entendido. Muchas gracias entonces, Simón, por tu presentación y por las respuestas a las consultas de nuestros participantes en el chat. Les recordamos que pueden seguir haciendo consultas y nosotros las estaremos leyendo para responder también al final de todo el evento, en caso de que quieran algunas consultas ahí en el chat. Así que muchas gracias nuevamente, Simón, por la presentación, muchas gracias a nuestros participantes por las consultas. Vamos a seguir avanzando en nuestro seminario y ahora a continuación vamos a invitar a don Fernando Guillén. Don Fernando Guillén es ingeniero forestal que trabaja en la Corporación Nacional Forestal como analista del Departamento de Evaluación Ambiental. Y él nos va a presentar el día de hoy recomendaciones para la línea base de flora y vegetación en los proyectos de energía. Así que invitamos ahora a don Fernando que nos pueda acompañar en la presentación. Don Fernando, no sé, yo lo veo por ahí. Ahí lo escucho. Ahora sí, ahora se escucha. Sí, ahí está compartiendo la pantalla. Ya. ¿Ahora sí? Se ve. Sí, se está viendo perfectamente. Ya. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la paciencia que han tenido esperando para estas presentaciones. Lo que viene después ya delimitada la línea, el área de influencia, ahora vamos a ver los contenidos que deben tener, digamos, respecto a la vegetación y flora de la línea base. Lo que me corresponde, y traté de hacer cómo ver la línea base desde el punto de vista para la mejora que nos piden para la agilización de los proyectos, que se deben fijar, digamos, los fundamentos respecto a la ley que significan, digamos, la línea base, consideraciones de CONAF que debe comprender esta línea base, así como los procedimientos, metodologías y algunas recomendaciones para mejora. Bueno, la línea base debe contener todos los lineamientos técnicos jurídicos para un pronunciamiento fundado, digamos, en base a las competencias de CONAF, para que conozcan nuestras acciones, digamos, nuestros pronunciamientos fundados se construyen sobre base de competencias ambientales, normativas, legales, criterios de evaluación técnica sobre las guías, publicaciones, etc. O sea, el pronunciamiento nosotros lo emitimos a través de un informe en base a los requerimientos, las modalidades y los tipos de ingresos que tienen en los proyectos, ¿no? Y en base a los antecedentes. CONAF, ¿qué solicita la evaluación ambiental?
del proyecto? Bueno, que se describa adecuadamente el área de influencia, como se fue visto, que la línea base, ¿no es cierto?, se describa bien los componentes y la relación a las funciones ecológicas que tienen entre ellos. O sea, nosotros realizamos la evaluación para verificar ciertos errores que pueden encontrar, omisiones o inexactitudes. Y CONAF solicita siempre fundamentalmente las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones que el proyecto debe presentar en base a los contenidos que proporcionan el proyecto, el titular. Y esto nosotros lo hacemos desde la mirada de los aspectos de forma, la forma de abordar de cada uno de los capítulos que traen, en este caso, las vías o los EIA, y los contenidos mínimos que deben abordarse dentro de esos capítulos. En general, ¿qué se consideran en la línea base? Bueno, es un diagnóstico para determinar solamente las condiciones ambientales dentro de ese espacio geográfico que se había escrito, ¿ya?, de un proyecto, y que incluya todos los aspectos bióticos y abióticos, ¿no? Se trata, en el fondo, de hacer un inventario detallado de toda la caracterización de todos estos componentes, ¿no?, y describir también las áreas que potencialmente serán afectadas. Pero para la ley de base 19.300, Base General Medio Ambiente, corresponde a una descripción detallada del área de influencia, del proyecto de actividad, y para los estudios también la descripción, además esta debe contener todos los proyectos que cuenten con una resolución de calificación ambiental aprobada, aun cuando no se encuentren operando. En base al reglamento, lo que debe describirse dentro de la línea base, detallar el área de influencia del proyecto de actividad para a objeto de evaluar posteriormente los impactos que puedan generarse o presentarse en estos elementos del medio ambiente que tienen incorporado dentro del área de influencia. Los elementos del medio ambiente hay que describir de forma tal que son aquellos que dan origen a la presentación, o sea, a la presentación en los estudios de impacto ambiental, a las consideraciones que establece el artículo 11 referente a los efectos, características y circunstancias. Muy importante. También se deben considerar, como dijo Simón anteriormente, atributos relevantes, su situación actual y ser procedente su posible evolución. También dentro de los ecosistemas terrestres, la descripción corresponde a la ubicación, la distribución, la diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas y la especie en estado de conservación. Las áreas protegidas se corresponden, los sitios prioritarios, también los proyectos que tienen resolución de calificación, se consideran proyectos, actividades que se relacionen con los impactos que tienen en la evaluación. También es necesario señalar los procedimientos y metodologías necesarios que van a permitir describir, analizar y caracterizar esas líneas que estén debidamente justificadas. La ubicación definitiva del proyecto es importante, o sea, respecto de un proyecto tiene una ubicación definitiva para evitar, digamos, inconvenientes respecto a los permisos ambientales sectoriales. Ahora, dentro de la guía de evaluación, nosotros ya le pusimos énfasis derechamente en la línea de base, deben contener las parcelas de muestreo forestal respecto a las partes, obras y acciones del proyecto donde se deben realizar, respecto a los receptores de impacto ambiental, respecto a los impactos significativos. Se deben identificar las tipologías forestales vigentes, la identificación de la vegetación de acuerdo a las competencias institucionales, en el caso de plantaciones, bosque nativo, formaciones xerofíticas, árboles y arbustos aislados, etc. Se debe definir bien la composición florística, describir el estado de desarrollo de esa vegetación, las singularidades ambientales que hay dentro de ese territorio, identificar las singularidades y la presencia y abundancia de individuos de competencia institucional. Respecto a la especie, clasificar estado de conservación, se identificar la categoría de cada una de las especies afectadas, identificar cada uno de los individuos que se encuentren en el área de influencia, formando ya sea parte de las formaciones vegetales o en forma aislada, indicando el número de cada especie a ser afectada, en caso de que se encuentren formando parte de bosque nativo o especie declarada,
detallar, describir la abundancia y la distribución de esa especie a nivel de las cuencas. También es importante identificar y cuantificar la especie acompañante de esta especie en estado de conservación. Ahora, para este autor Bermúdez, la elaboración de la línea base comprende determinar, dijéramos, el medio ambiente donde se van a pasar los impactos, donde se van a manifestar estos impactos, o sea, los márgenes del entorno que directa y indirectamente tienen efecto del proyecto de actividad. En esa área se van a describir todos aquellos elementos del medio ambiente cuya afectación se justifica para la presentación de un estudio. O sea, se trata de determinar cuál es el estado de los bienes y los elementos ambientales. También se supone que se trata de una calificación previa del entorno que se emplaza y tiene influencia en el proyecto de actividad. En consecuencia, la línea base se debe describir todos los elementos del medio ambiente que se encuentran en el área de influencia y que dan origen a la necesidad de presentar dentro del estudio en consideración a los efectos, características y circunstancias del artículo 11. Los procedimientos y metodología para escribir y caracterizar y analizar deben estar debidamente justificados, como dijimos. Esto está considerado también dentro de la guía. Una cosa importante también, que la metodología que se presente debe ser la que mejor se adapte a los impactos significativos. Debe ser idónea para describir las situaciones de la condición previa a la ejecución del proyecto, como la posterior transformación, digamos, durante los periodos de construcción, operación y cierre, y que permita sustentar la predicción y evaluación de impacto. Eso es súper importante, que a veces no tenemos la metodología adecuada para una correcta evaluación del impacto ambiental, por lo tanto se deben describir bien y que sea idónea, que tenga un sustento estadístico para representar, digamos, todos los componentes de vegetación que existen. Dentro de los criterios de selección de la metodología, es importante en la selección medir la variable a nivel de detalle, los datos de información a obtener, la escala de nivel de detalle para la descripción va a depender de los componentes de la vegetación, de las singularidades identificadas, la distribución y la extensión de los impactos. Es importante que el área de influencia también puede existir distintos niveles de detalle, digamos, de la escala para el levantamiento de la información. Va a requerir en algunas partes que se consideren una talla más fina, otras menos fina, etc. Eso lo va a dar, digamos, las condiciones donde nosotros vamos a requerir para la determinación dentro de los impactos el nivel de detalle. La información que se presenta en la guía y lo EIA deben ser consistentes con la de los permisos ambientales sectoriales. Y la elección importante esto, de la metodología debe considerar las especies objetivas, que son las receptoras de impacto. Ahora, aquí estos son los contenidos mínimos que deben tener, digamos, la metodología. Debe proveer el modelo conceptual, digamos, de la identificación del impacto, donde se dan la interacción entre el receptor y los ecosistemas de suelo, flora y fauna. Se debe indicar también el número de campañas de terreno donde se realizó los levantamientos, el número de muestras, el número de réplicas, las bases utilizadas como información de apoyo, los datos técnicos a la obtención de esta información, las bases cartográficas utilizadas como información también de apoyo respecto al origen y la obtención de esta información. La cartografía también debe presentar indicando si corresponde a un levantamiento propio o existentes, indicando la distribución de los muestreos, sistema de clasificación utilizado, los polígonos descritos en terreno, indicar para la descripción de suelo, flora y fauna, dijéramos, la metodología, la superficie de muestreo, el diseño muestral, los medios de distribución de las muestras, la georreferenciación de las unidades muestrales, las variables medidas, las estimaciones, etc. Por último, la planilla de los registros de todos los especies de flora y fauna.
este caso la flora, ¿no? Ahora, CONAF, ¿qué es lo que espera la evaluación? CONAF, para que, como decía bien el subsecretario, para agilizar la evaluación, ¿no? En este espacio de mejora, digamos, para que se pueda entender y que salgan los proyectos de forma rápida. O sea, lo que esperamos, ojalá, que en el análisis de evaluación en la línea base no encontremos errores, omisiones, inexactitudes. Yo, por lo menos, antes del año 2000 evaluando proyectos, no he encontrado ningún proyecto que pase por un tubo, digamos, que se presente y salga de inmediato, dijéramos, con un RCA favorable. No encuentro uno. Si alguien me puede decir hay alguno, no hay, por lo menos. Y que la línea base se escriba adecuadamente, lo que esperamos, ¿no? Que la información de línea base permita evaluar adecuadamente los impactos generados por los proyectos, que se describan adecuadamente conforme a las exigencias normativas, de acuerdo a los contenidos mínimos ya señalados, que incluya las consideraciones de la línea base de la guía y las guías instructivas, dijéramos, del SEA, que se considere lo que corresponda a los contenidos mínimos que deben presentar en la metodología. O sea, esto, por lo menos, pueden haber muchas otras cosas más, ¿no? Pero en general esto es lo que apunta a que nosotros lo que esperamos para que se realice una correcta evaluación ambiental. Para que no ocurra esto, muchas veces, si alguna de lo que hemos anunciado anteriormente, no se cumple, digamos, no identificamos bien componentes de vegetación, flora, etc., podemos llegar a esto, en que la línea base no contiene una descripción detallada bajo competencia institucional, y lo cual impide determinar y cuantificar los efectos, características y circunstancias de los estímulos. Por lo tanto, podemos tener, por el término anticipado al procedimiento administrativo de evaluación ambiental, que para el caso de los estudios no identifica y no reconoce algunos de los efectos, características del artículo 11, circunstancias. Resulta evidente que los genera, o sea, ya sea faltando, porque falta información relevante y esencial para una correcta evaluación ambiental, y en el caso de las vías, sobre la base de los antecedentes presentados, no permiten, digamos, que sea posible determinar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11. La imposibilidad de subsanar la falta de información, digamos, no permite iniciar una evaluación de manera adecuada. Esto tampoco le damos garantía para la realización de un proyecto de participación ciudadana informada y oportuna. Esta falta de información relevante y esencial se refiere específicamente a los estudios y las declaraciones, y no se ejerce, dijéramos, lo exara aisladamente. Estos análisis se realizan caso a caso, dentro de todos los proyectos que se han presentado en nuestro sistema y que nos lleguen a nosotros para evaluarlo. Bueno, para el levantamiento de la línea base, bueno, hicimos una consulta a varias regiones del país, 6 regiones, para a los encargados, dijéramos, a los evaluadores ambientales de cada región, bueno, que propusieran cuáles son los aspectos de mejoras que ellos ven, de acuerdo al tipo de proyecto que existe, y la oportunidad de mejora a la forma de ingreso para los proyectos de energía. Lo que ahí ya cuando recibí toda la información, había que consolidarla un poco. Hay mucha información que los encargados, dijéramos, los evaluadores ambientales regionales, nosotros mismos, vemos que se repiten a diario en las presentaciones de los estudios de impacto ambiental y en las declaraciones de impacto ambiental. O sea, que se repiten y a veces nosotros reiteramos, pero que son buenos mejorar, ¿no? Por ejemplo, para los parques fotovoltaicos hay cosas, por ejemplo, de identificación respecto a la mejora de identificación de especies, lo hacen solamente a nivel de género. Lo importante es determinar la especie para
identificar, digamos, cuál es la especie, digamos, que está en alguna categoría de conservación. Para considerar también todo el espectro de geófitas, el fenómeno de cierto florido, tomando en consideración que se encuentran en un ambiente muy desfavorable y que su aparición obedece a eventos pluviométricos. Entonces es importante no solamente a veces realizar una prospección, sino a lo mejor se requiere otra para ver realmente cuáles son los componentes, ojalá, totales. Es importante, sobre todo, verlo en áreas que tienen un alto valor ambiental. Los listados florísticos de la especie, por ejemplo, deben incluir la ubicación de la especie en categoría de conservación. En los parques fotovoltaicos, bueno, también dentro de las declaraciones, se debe entregar la cartografía adjunta a proyectos conforme a los requerimientos técnicos y tal atributos con información y representación adecuada. Tal como lo dijo Simón, lo expuso recientemente. Presentar información detallada a las parcelas de muestreo forestal, en la área del proyecto. La línea de transmisión, aportar información cuantitativa de la vegetación para descartar los efectos significativos sobre el componente de vegetación. Bueno, ahora hay otras centrales a gas, por ejemplo, informar la metodología para la descripción adecuada del componente flora y vegetación. Entregar los resultados de las parcelas de muestreo. La cartografía digital incluye las formaciones vegetales, especies, categorías y las parcelas utilizadas para una correcta descripción de la formación vegetal. En sus estaciones, por ejemplo, los proyectos ubicados en área de protección oficial de ciertos floridos incorporar antecedentes que permitan determinar los grados de afectación de alta singularidad. El objeto de incluir un poquito más de campaña y ver para las especies geófitas. En los parques fotovoltaicos, los estudios también nos han dicho, aplicar las metodologías de muestreo forestal, ajustando resultados y cartografía digital, a objeto de reconocer adecuadamente las formaciones reguladas por la normativa forestal. Se irá indicar los diseños de muestreo, la fecha de muestreo, el número de parcela, intensidad, tamaño, entre otros elementos que comprende el tipo de muestreo que vamos a escoger. En esta parte, la carta de ocupación de tierra no entrega los antecedentes suficientes que permitan cuantificar los efectos adversos significativos sobre la calidad y la cantidad de la especie nativa explotada o intervenida. Por eso, en la guía, ¿cierto?, disponemos que se presenten la metodología de muestreo forestal, porque nos va a indicar, dijéramos, de forma idónea y las características de los componentes que se están siendo evaluados. En el diseño de caminos, deben estar incorporados en la línea base y ajustarse a los usos y características propuestas en el proyecto. En general, dentro del área de influencia, muchas veces nos encontramos con caminos que están fuera del área de influencia y están incorporados dentro de los proyectos. Varias veces en varios proyectos nos hemos encontrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de la descripción del proyecto hay caminos que se indican que tienen 5 o 6 metros de ancho y son caminos que requieren, dijéramos, aumentar su extensión para pasar maquinaria, etcétera, para llegar con todos los materiales para la construcción de las torres. Necesitan ampliarlo, ensancharlo, y ahí nos encontramos que afecta la vegetación, incluso nos hemos encontrado que afecta la vegetación en categoría de conservación. También se identifica la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas y de baja representatividad, de acuerdo a la guía de evaluación. Incorporar un análisis de singularidad en base a los criterios de CONAF, de la guía, con la finalidad quizás dijéramos los elementos florísticos, las especies más singulares, con mayor grado para poner un mayor esfuerzo para realizar, dijéramos, la conservación. Incorporar en forma completa en la línea base los componentes flora y vegetación, la descripción, la identificación, la ubicación, la diversidad, digamos, de abundancia que componen, identificando también la especie que entreguen
alguna categoría de conservación que se encuentre dentro del área de influencia. Se requiere ahí incorporar información completa. En la línea de transmisión, realizar una correcta delimitación de las formaciones de vegetación, teniendo en cuenta la matriz que es objeto para evitar microruralización. Hemos visto que algunos proyectos, por ejemplo, se realizan delimitaciones de las formaciones donde hay áreas que están, digamos, no están cubiertas por vegetación, ¿ah? Y la declaran de esa forma. Pero en la totalidad, digamos, de la formación que se identifica, corresponde, por ejemplo, hemos visto, a bosque nativo preservación. Entonces, de repente los proyectos se mueven un poquito para evitar que, digamos, evitar la presencia de especies en estado de conservación, porque sabes que ya corresponden a otra forma de resolverlo, dijéramos, a través del artículo 19, y se hace, y eso es lo que queremos evitar, o sea, cuando se realicen las ruralizaciones, etcétera, deben tomar en contexto todo lo que hay alrededor, dijéramos, de lo que se está evaluando. También en la descripción de la línea base se deberá verificar el cumplimiento normativo respecto a la ley 20.283, el decreto ley, en referencia a la vegetación, identificándolo como árboles, matorrales, plantaciones, bosque nativo, bosque de preservación, formaciones xerofíticas, formaciones xerofíticas de alto valor ecológico. Otra cosa que llama mucho la atención, que es importante mejorar, es realizar adecuadamente los censos. Los censos, cuando se realizan, es para determinar, digamos, y cuantificar una cantidad de especies que se requieren, ¿no es cierto?, dentro de la evaluación. Hemos visto que hay diferencias entre lo que hemos verificado en terreno con lo declarado por el titular. Esas cosas deben corregirse. O sea, algo tan importante es lo que se declara para determinar una especie en estado de conservación, debe realizarse un buen censo. Determinar uno a uno, dijéramos, cada una de las especies. Realmente hemos visto proyectos que declaran 8 especies y hemos recorrido el lugar del área de influencia donde está declarado y hemos visto miles. En este caso, el caso de regeneración. En especial en especie declarada monumento natural. Realizar para la línea de transmisión una correcta delimitación de la formación en cuanto a la maestría. Realizar, importante, en los sectores escribir detalladamente el trazado, digamos, en la línea base de todas estas líneas de transmisión eléctrica. Hemos visto que no se escribe adecuadamente dentro de los trazados, sobre todo en la línea de trazado de transmisión eléctrica, superficie importante de 20 kilómetros, etcétera, y eso no impide verificar qué tipo de formaciones existen, etcétera, para evaluar, digamos, los componentes ambientales, digamos, de la línea base. No se acepta el uso de drones y helicópteros, salvo que sea corroborado con información de terreno, por cuanto no es posible determinar la magnitud, la extensión sobre los impactos de la diversidad biológica, así como tampoco determinar la presencia de abundancia de especies en estado de conservación, incluida la regeneración. Es posible verificar bajo el dosel, digamos, el borio, identificar especies en estado de conservación o regeneración, que también se notificada. Por último, para evaluar la línea base, importante, y siempre lo hemos dicho, lo menos yo personalmente, durante años, hemos insistido en el Servicio de Evaluación Ambiental, incorporar, dijéramos, cuando en la presentación de la documentación para ingresar los proyectos, incorporar los permisos de ingreso a los proyectos. Muchas veces nosotros hay que entender que tenemos varios proyectos que ustedes nos presentan.
para evaluarlo. Y nosotros tenemos muy poco tiempo para evaluarlo, sea un estudio, sea una declaración. Por lo tanto, es imperioso contar cuando planificamos la salida de terreno. Nosotros tenemos que poner, hay todo un procedimiento que nosotros tenemos para hacer para salir a terreno, y ese procedimiento, aún más, si no tenemos los permisos, de repente ocurren retrasos, no solamente de días, sino semanas. Y eso se ha visto. Por lo tanto, un aspecto a mejorar, que cuando se presenten, ojalá adjunten los permisos para ingresar a los predios. Y así los proyectos van a salir más rápidamente y no vamos a tener ahí algún conflicto. Bueno, en este caso, lo que se busca es asegurar que el área de influencia esté adecuadamente inscrito en recursos a afectar y asegurar que la línea base sea escrita adecuadamente. Eso es lo que buscamos en base a toda la bibliografía que está acá de la guía, la descripción de los componentes de su flora, fauna, la descripción de la influencia, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Ahora tenemos algunas consultas de la audiencia que han ido saliendo durante tu presentación al respecto de lo que estabas hablando. La primera es si existe algún parámetro para definir el número de parcelas de muestreo para el desarrollo de línea de base. Respecto a eso, lo primero, para determinar la línea base y elegir la formación que se quiere evaluar, tiene que tener un diseño de muestreo. El diseño de muestreo, ahí va a determinar, dijéramos, a través de parcela de inventario, los parámetros que nosotros requerimos. Puede ser un diseño de muestreo aleatorio simple, estratificado, etcétera, dependiendo de las condiciones. Pero dependiendo del diseño de muestreo, va a determinar los parámetros. Respecto a los parámetros, bueno, nosotros lo que requerimos para evaluar la línea base es, claro, respecto al número de árboles, por ejemplo, la densidad, etcétera, que nos permita caracterizar bien el recurso. Ok. Muchas gracias, Fernando. Esperamos haber respondido la pregunta de nuestros auditores. Y la siguiente pregunta dice si se recomienda la entrega de censos de especies en categorías de conservación de forma simultánea a la entrega de las líneas de base. No, por supuesto. Dependiendo, si es una formación que está caracterizada por especie en estado de conservación, legalmente se exige el número de especies, sea determinada. Dependiendo de la extensión del proyecto, dependiendo, porque muchas veces hay bosques nativos de preservación que son pequeños en tamaño, que están dentro de los proyectos, que forman una parte, digamos, dentro del pasamiento, y pueden ser totalmente adecuados a hacer censos. Por eso depende de la extensión del proyecto para determinar la aplicación de censos en la línea base. Eso es caso a caso, en todo caso. Súper claro, Fernando. Tenemos un par de preguntas más también respecto del tema de la presentación que salieron ahora en el chat. Respecto de, consultan cuál es la visión que tiene CONAF para describir la vegetación mediante la COT. ¿Cómo? No, cuéntenos. No, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, consultan por qué visión tiene CONAF para describir la vegetación mediante la COT. Bueno, nuestra visión es la siguiente, que en la metodología de carta de ocupación de tierra no representa, dijéramos, los componentes cuantificados de lo que se va a afectar por el proyecto. La carta de ocupación de tierra es un método cartográfico, digamos. Representa el estado en un momento del tiempo de la vegetación.
Lo que se requiere dentro de la evaluación ambiental es determinar, digamos, los componentes cuantificables, por eso que sea idóneo, o sea, que pueda ser cuantificable antes de la ejecución del proyecto y post transformación del proyecto, para poder evaluar los impactos. Lo que la COT no lo representa, no aplica, o sea, no es aplicable por cuanto tenemos una representación solamente cuantitativa de los recursos. Nosotros requerimos determinar el recurso en forma cuantitativa, no cualitativa. En el fondo, nosotros requerimos las parcelas de muestreo forestal para determinar, dentro de la línea base, para determinar las formaciones de nuestra competencia. La COT realmente no es idóneo para lo que nosotros requerimos, no representa la información suficiente que se requiere desde el punto de vista forestal para dar respuesta a los requerimientos que exige la normativa, respecto a los estudios de impacto ambiental, porque no podemos cuantificar, digamos, los recursos forestales con la COT, ¿no? Por lo tanto, esa metodología no es aplicable para nuestro caso, ¿no? No es aplicable para lo que nosotros requerimos, sobre todo para la predicción y evaluación de impacto. Debemos tener cuantificados todos los recursos que existen dentro del área de influencia, plenamente. Y la COT no aplica, digamos, no lo aplica lamentablemente. Eso es lo que podría decir. De acuerdo, muchas gracias, Los Fernando. resultados que entrega no aplica para nuestros requerimientos. Entiendo. Sí, tenemos también un par de preguntas más. Déjame. Relacionadas al acceso al predio. ¿Qué se recomienda hacer cuando algún propietario niega el acceso al predio? Nos dicen que si bien se entiende la necesidad del personal de CONAF que cuente con este permiso de acceso a los predios en un proyecto de línea de transmisión, por ejemplo, este depende del propietario del predio y su disponibilidad. ¿Qué pasa en estos casos en que, entendiendo que los plazos de evaluación son acotados y que los propietarios se niegan al acceso al predio? Bueno, lo ha ocurrido varias veces. Generalmente es importante que el titular previamente requiera los permisos para entrar a los predios, ¿no? Con los dueños de los predios. Generalmente, bueno, nosotros cuando realmente no podemos entrar a los predios, lamentablemente tenemos que dejar observación dentro del pronunciamiento que nosotros realizamos, o sea, que no se pudo evaluar, digamos, cierto trazado, por ejemplo, en la línea eléctrica, no se pudo evaluar cierta parte del proyecto, ¿ah? Y se indica ahí dentro de los pronunciamientos. Por eso es importante que los titulares se preocupen previamente de tener los permisos, porque quedan, hay componentes sin evaluar. ¿Y qué es lo que puede traer eso? Cuando faltan componentes sin evaluar dentro de los proyectos, y depende de la magnitud de la extensión, se puede declarar, digamos, una falta de información relevante y esencial. Y puede haber un término temprano, dijéramos, de la evaluación desde el punto de vista administrativo. Entonces, para evitar eso, tienen que presentar los permisos para poder entrar. A veces hemos encontrado también, bueno, nos han facilitado, digamos, personas por parte de los titulares para acceder a los predios. Pero también nos ha tocado que a esas personas que nos acompañan, también los propietarios han sido reacios y también los han echado de los predios, junto con nosotros. O sea, no podemos acceder. Y eso
lamentablemente nosotros tenemos que evaluar físicamente ahí en terreno las formaciones que están ahí, que comprenden dentro de la línea base, dentro del proyecto. Tenemos que evaluarla, verla, cuantificarla, etc. Si nosotros no tenemos el diagnóstico, no tenemos la información previa, es como un médico que le falta, no sé, le falta la radiografía al paciente para hacer una operación. Yo creo que no la hace, ¿te fijas? Y espero que, bueno, eso pueda los titulares mejorar. Que nos De puedan... acuerdo. Sí, tenemos también otras consultas. Esperamos haber respondido a las anteriores consultas que ha estado mencionando Fernando. Y tenemos algunas más que han salido ahora durante este rato. Si la COT no es una metodología adecuada, entonces, ¿cuál se recomendaría? Bueno, la que nosotros recomendamos, la parcela mocheo forestal. Esa es la que nosotros ahí ya dejamos establecido dentro de la línea base. Le digo que es un tipo, digamos, de método fisionómico estructural, digamos, ¿no? Permite obtener información de todos los parámetros forestales que nos interesan evaluar, ¿no? También determinan también variables cuantitativas que nos interesan, digamos, después para la predicción y evaluación de impacto, son los componentes de la especie, el número de árboles por hectárea, la densidad de número de árboles por hectárea, los parámetros de la muestra, el diámetro, el TAP, la altura dominante, etc. Es un proyecto, lo que exige, digamos, dentro de la guía del CEA, que sea un método idóneo, que sea idóneo, que permita tener las características de los componentes que estamos evaluando ante la ejecución y que permita también tener medidas post transformación para la evaluación de los impactos ambientales posteriores. También permite a través de las parcelas de muestreo identificar bien la población que estamos hablando, que se está evaluando dentro. Y es mucho, es mejor que la COT, de todas maneras, porque permite cuantificar, es más cualitativa. De acuerdo. Súper claro. Ahí sí, ojalá hayamos respondido a la duda de nuestros participantes. Tenemos un par de dudas más también, Fernando, respecto a qué es lo que se requiere. ¿Se requieren parcelas de inventario que incluyan el conteo de todo tipo de vegetación que se presente? Bueno, la parcela de inventario, la parcela de inventario realmente tiene un indicador de la composición, de la densidad, el estado de desarrollo, de la altura de la vegetación, de los volúmenes, etcétera, de los árboles, los arbustos. O sea, eso es lo que nos entregan, que no las parcelas de inventario, a través del inventario forestal. De acuerdo. Y respecto a lo referido en la presentación a las especies en categoría de conservación, respecto de aquellas de hábitos solamente arbóreos, y si es así, ¿qué sucede con otras especies de hábitos, con otros hábitos de crecimiento? Para la especie de categoría de conservación, bueno, nuestras competencias son en base a no solamente a las especies arbóreas, sino arbustivas. También se ven las especies arbustivas, y eso es nuestra competencia, lo observamos también. De acuerdo. Y también tenemos la siguiente consulta. Ahora, no obstante también, si hay especies herbáceas que están dentro, digamos, dentro del ámbito que se está evaluando, también podemos hacer nuestras observaciones al respecto.
pero eso ya otro organismo de competencia ambiental también tiene que declarar. Pero podemos dejarlo visto ahí también informado dentro de nuestra observación, para evitar, digamos, intervenirla y realizar, digamos, las medidas adecuadas para evitar intervenirla. Ya sea que siga corriendo las torres un poco más allá, no sé. Bueno, ahí se pueden haber propuestas de forma de evitar. Claro. Y finalmente tenemos dos consultas relacionadas respecto de si se incorporará en detalle esta nueva metodología que se debe utilizar y que se recomienda más que la COT en la guía del 2020. ¿Estas metodologías sugeridas van a aparecer en esta nueva guía? ¿Nos puedes contar un poco de la guía? Sí, está escrita, digamos, la metodología, digamos, de las personas mucho forestales, la que se exige. Bueno, digamos, esta metodología está, digamos, descrita dentro de la bibliografía. Dentro de la bibliografía para respaldarla y para poder realizarla en terreno. Está descrita. Nosotros hacemos lo que requerimos para mejor evaluar el proyecto. Esta metodología tiene que estar, digamos, dentro del proyecto para evaluar, digamos, los componentes ambientales. La que a nosotros nos representa que tiene mejor idoneidad y permite después predecir los impactos ambientales de esta metodología. Y hay una amplia gama de textos donde salen explicados cómo se desarrolla. De acuerdo, sí, súper claro, Fernando. Muchas gracias por las respuestas. Y ahora, ver si consultar si es que quieres agregar algo más respecto de algún tema, hacer referencia o hacer énfasis respecto de lo que hemos tratado durante el seminario. Aprovechando la instancia, ¿algún alcance más que quieras agregar? No, yo diría lo siguiente, bueno, yo diría que si pudieron ver la presentación de la línea base, bueno, la presentación de Simón, en realidad, para lo que nos convoca, digamos, como lo dijo el subsecretario, en cuanto a que nosotros, bueno, a cuidar los componentes ambientales, agilizar, digamos, los procesos de evaluación, que este es un espacio de mejora, ¿no es cierto?, también, como lo dijo, necesario, dijéramos, para juntarnos, ver cuáles son nuestras propuestas, digamos, y así como dijo nuestro director ejecutivo, respecto a los efectos sinérgicos que esto puede producir, que son en este espacio común que nosotros tenemos. Un poco raro estar hablando al computador, pero bueno, esas son las condiciones que hay hoy día. Todo esto, lo que nosotros pusimos, yo creo que es todo subsanable. Todo subsanable para realizar una buena evaluación. Si uno se da cuenta y ve los proyectos, qué sé yo, con rigurosidad, los proyectos realizar, bien hecha cada una de las recomendaciones que hacemos, fijarse, digamos, en lo que requiere cada una de nuestras presentaciones, realmente deberíamos disminuir, digamos, los tiempos de tramitación. Para nosotros sería estupendo que evitar, dijéramos, hacer observaciones dentro de nuestros procedimientos, ojalá sean lo menos posible, de tal manera que cada vez vamos elevando más la vara entre nosotros mismos, los consultores, los titulares, etcétera, para que esto sea una mejora continua y salga cada día mejor y evitar, digamos, conflictos, etcétera. Porque así como se ve, como estamos viendo en la presentación que hizo el subsecretario, realmente la cantidad
de kilómetros de líneas eléctricas, más de 1000 kilómetros, realmente hace reflexionar que tenemos que tener la preparación adecuada de cada uno de nosotros para hacer unos buenos proyectos. Eso es lo que daría como recomendación. Entiendo. Sí, muchas gracias, Fernando, por las respuestas a nuestras consultas, a las consultas de la audiencia. Y ahora invitamos a Simón nuevamente, no sé si está por ahí Simón, que nos pueda hacer algún alcance en base a todo lo que hemos revisado en el evento del día de hoy. Sí, agradecer nuevamente a los colegas de las consultoras y titulares presentes por sus preguntas. La verdad es que con algunas me llevo tareas para la casa, y me gustaría también abordar algunas que no alcancé a responder, y tienen que ver con la cartografía. Si bien es cierto, CONAF tiene un manual para abordar la cartografía, esto es para la tramitación de los planes de manejo. Y en este caso estamos hablando de la cartografía que se requiere presentar, como por ejemplo para las medidas ambientales, o para la línea de base, o para el área de influencia. Entonces, tienen distintos requerimientos, y bueno, estos requerimientos aparecen descritos en la nueva guía de evaluación ambiental. Quería abordar eso. Quería también, con respecto al tema de la tarea para la casa, bueno, que siempre estamos con este tema del material particulado en suspensión, y con el tema del efecto borde. En este caso de la presentación que yo hice, no eran con el fin de que se evaluara la significancia de dichos impactos, sino que dichos impactos se consideren y fueron a modo de ejemplo para retratar este proceso iterativo que existe entre la definición del área de influencia y la identificación de los impactos. Y nada, la invitación es que se busque quizás con bibliografía internacional, o con algún estudio que se realice aquí mismo en Chile respecto de estos dos temas, pero siempre considerando que lo que se busque desde afuera tenga relación con los ecosistemas que estamos evaluando acá, porque es muy distinto, no sé, evaluar bosques tropicales en este tema que evaluar bosques mediterráneos. Entonces, nada, la invitación es un poco a seguir trabajando en esto del efecto borde y del material particulado en suspensión. Y nuevamente agradecer las preguntas, y decirle también a los colegas de las consultoras y titulares que estamos siempre nosotros llanos a conversar estos temas. Estamos en el mismo barco, y a ambos nos interesan que los proyectos terminen de buena manera. Entonces, nada, siempre están abiertas las oficinas del Departamento de Evaluación Ambiental para que nos presenten sus proyectos antes de ingresar al sistema, y podamos conversar estas temáticas más tranquilos y de manera más presencial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Simón, nuevamente. También agradecemos a la audiencia por su tiempo, por estar acá en nuestro seminario conectados. Y para finalizar, vamos a invitar a dar unas palabras a Ricardo Díaz, quien es jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de CONAF, con quien estamos coordinando nuestro taller. También queremos recordarles que nuestro taller tenía como objetivo entregar directrices y lineamientos a los titulares de proyectos de energía y a los consultores respecto de la evaluación de la influencia y línea base del componente flora y vegetación desde el punto de vista de CONAF. Así que esperamos haber logrado este cometido con nuestro seminario, y ahora doy las últimas palabras de cierre a Ricardo Díaz. Ricardo, ¿estás por ahí? Gracias,
Oye, bueno, agradecerles a todos la participación. Yo creo que fue una instancia muy buena, hubieron preguntas muy enriquecedoras para todos, porque en realidad hay muchos temas que a lo mejor son nuevos, falta aún desarrollarlos, pero están. Hay que ver un poco lo que dijo Simón, ver la forma de abordarlos, de atenderlos. Hay varios temas que yo anoté, que por ejemplo, con respecto a las competencias, que a lo mejor no fue una pregunta que hubo ahí en el chat, que en realidad esas competencias están dadas por nuestra guía de evaluación, la que está vigente y la que está por salir. Por lo tanto, ahí están aquellos componentes por los cuales nosotros podemos atender en nuestros pronunciamientos. También lo dijo Simón con respecto a la posibilidad de que los titulares de proyectos se acerquen a nosotros. Vi unos temas ahí con respecto al área de influencia de ciertas iteraciones que hacen las consultoras o los mismos titulares con respecto a estas líneas de transmisión. Bueno, en caso de duda, por favor, no tengan ninguna duda de que la CONAF, a través del Departamento de Evaluación, los va a atender, les va a dar las directrices, les va a dar las orientaciones. Así que yo creo que ese es un plus que resalta en este seminario. El otro tema que también anoté y que es relevante con respecto al acceso a predios, yo creo que tanto el acceso a predios como la cartografía han sido uno de los temas que más hemos discutido nosotros con el Servicio de Evaluación Ambiental. Dado que lo que nosotros no queremos es alargar los procesos de evaluación. Yo creo que estos dos temas, si se abordan desde un principio, desde el ingreso de los proyectos, créanme que van a disminuir esos tiempos. Contar con la mayor cantidad de los permisos. Yo sé que, y por eso resalto el tema, hubo algunas consultas en el chat que dicen, bueno, hay dueños de predio que no quieren el proyecto. Bueno, hay que ver la forma de abordarlo, pero en la generalidad, aunque tengan los accesos, no se entregan a la corporación para hacer la debida campaña de terreno. Por lo tanto, también a nosotros nos hace pronunciarnos, nos hace observar esas situaciones y se va alargando el proceso a través de la adenda. Por lo tanto, el tema de la cartografía también es un tema que nosotros tenemos que estar constantemente solicitándolo a través del SEA y que eso debería estar ingresado, puesto a disposición de todos, dado que es fundamental para nosotros, tanto en la evaluación en gabinete como en la evaluación en terreno. Así que eso, yo agradezco nuevamente para cerrar y nada, quedamos abiertos a cualquier solicitud de reunión, declaración de tema. Ha sido una súper buena instancia esta que hemos tenido con el Ministerio de Energía. Esperamos seguir adelante. Tenemos varios temas que desarrollar en seminarios futuros. Así que eso, agradecer y muchas gracias, Isau. Sí, muchas gracias a los expositores también por su tiempo y por sus conocimientos que nos pudieron brindar en esta instancia del seminario. Entonces, estamos dando ya por finalizada la instancia. Muchas gracias por quedarse hasta el final, a toda la audiencia. Muchas gracias a nuestros expositores y agradecemos también a Sebastián Herrera y a don Rodrigo Munita por darnos el puntapié inicial. Así que los dejamos también invitados a futuras instancias que estemos realizando, que estaremos informándoles en mayor detalle en un tiempo más. Así que muchas gracias a todos. Estamos por finalizado el seminario de aspectos ambientales de los proyectos de energía, en particular recomendaciones en la evaluación de flora y vegetación. Estaremos enviando por correo una encuesta para que puedan también indicarnos algunos temas respecto de interés en futuros seminarios. Muchas gracias a todos.